Hola chicos, mi nombre es Y Tatiana. mi nombre es Carolina. Hoy les hablaremos de la comunicación acústica en insectos, vectores de enfermedades. ¿Cómo se comunican los insectos? Los insectos se comunican a través de varias modalidades como señales auditivas, químicas o visuales. Por ejemplo, las luciérnagas se comunican mediante señales luminosas que generan gracias a una enzima llamada luciferasa. Por otro lado, las hormigas se pueden comunicar usando sus antenas, las cuales les sirven para detectar diferentes tipos de feromonas, y estas se transmiten como si fueran frases entre las hormigas. Y finalmente, los mosquitos emiten vibraciones por medio del batido de las alas que se transmiten por el aire. Una de las comunicaciones de los insectos son las señales acústicas y pueden producirse de diversas maneras. Las más comunes son la estridulación de diferentes estructuras corporales y la vibración de alas. Estas señales acústicas son recibidas por una variedad de estructuras sensoriales. Por ejemplo, en muchos dípteros, las antenas y los órganos de Johnston en su base perciben los sonidos creados por las vibraciones de las alas de otros insectos que vuelan cerca, mientras que en los ortópteros se han desarrollado orejas timpánicas muy elaboradas que no son diferentes de las orejas de algunos mamíferos. Suelen estar asociadas al comportamiento de apareamiento y a la selección sexual. Son utilizadas con frecuencia por muchos insectos durante el cortejo o la competición entre machos, aunque también pueden utilizarse como mecanismo de defensa para disuadir a los depredadores. Es importante mencionar que los cambios en la señalización pueden provocar una rápida divergencia evolutiva y en última instancia contribuir al proceso de especiación. Ahora bien, hablando de cantos, estos son producidos por medio de las vibraciones de las alas como en Drosophila, la mosca de la fruta. Son inusuales en el sentido de que se producen durante la cópula más que durante el cortejo previo a la cópula. La función de los cantos puede depender de si se utiliza como señal de largo alcance para atraer a las posibles parejas o de cerca, donde pueden ser más estimulantes. Por ejemplo, se han encontrado tres principales tipos de cantos primarios en poblaciones de Lulus longigalpis hasta ahora, donde se encuentran el tipo pulso, tipo ráfaga y tipo mezcla. Tipo pulso. Se caracteriza por pulsos cortos. Es el más variable de los tres tipos y se han encontrado 5 patrones distintos entre las poblaciones de Brasil, con diferencias en muchos parámetros de canto, lo que sugiere que cada patrón pertenece a diferentes especies crípticas. Este hallazgo demuestra que la población de tipo pulso tiene una mayor diferenciación genética entre ellas que la población de tipo ráfaga. Tipo ráfaga. Tienen pulsos largos policíclicos, que son altamente modulados en amplitud y frecuencia. Este tipo de canción se encontró en varias poblaciones de Lulus longigalpis en Brasil. Sin embargo, todas las poblaciones produjeron el mismo patrón y valores de parámetro de canto similares, lo que sugiere que constituyen una sola especie. Tipo mezcla. Comienza con un segmento que se asemeja a una canción de tipo pulso y luego cambia a un segmento que es más similar a la canción de tipo ráfaga. Sin embargo, los segmentos son distintos de las canciones de tipo pulso y ráfaga, mostrando diferencias significativas tanto en los valores de patrón como de los parámetros, y se ha descrito en tan solo una especie. Gibson y Russell en el 2006 describieron una forma totalmente novedosa de interacción auditiva en los mosquitos. ¿Y en qué consiste? Es un mecanismo de retroalimentación continua entre dos mosquitos voladores que lleva a generar complejas interacciones entre los armónicos de las frecuencias en el batido de alas. Las frecuencias de batido de alas pueden variar entre 200 y 800 Hz y producen múltiples armónicos. El más bajo de los que se conoce se le denomina la frecuencia fundamental o el primer armónico y equivale al número de veces que un mosquito bate sus alas por segundo. Los armónicos superiores son simplemente múltiplos del primer armónico y pueden llegar hasta los 1000 Hz. Aparato auditivo. En los insectos, este está estructurado como un paraguas invertido, con la antena sostenida en el centro del órgano de Johnston con un anillo de 60 a 80 puntas. Se cree que este detecta las vibraciones de las antenas, estimulando así miles y miles de células sensoriales, llevando las señales al sistema nervioso central.
En el esquema podemos apreciar la sección transversal de la antena con fibrillas similares a pelos, el órgano de Johnston en la base de la antena y el anillo de escalapios o puntas. Ahora, hablando de insectos vectores, tenemos como primer ejemplo a los culícidos, que son una familia de dípteros que comúnmente conocemos como mosquitos. Estos transmiten una amplia gama de patógenos que son los causantes de enfermedades mortales como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla. Los sonidos de los mosquitos son producidos por el batir de sus alas durante el vuelo. Los machos y las hembras suelen tener frecuencias de batido de alas bastante diferentes y generalmente los machos producen frecuencias más altas debido a su tamaño, ya que son un poco más pequeños. Su frecuencia de batido de alas varía entre los 200 y los 80 Hz y producen múltiples armónicos, el más bajo de los cuales se define como la frecuencia fundamental o como el primer armónico. Y esto es equivalente al número de veces que un mosquito bate sus alas por segundo. Ambos sexos responden al sonido de un mosquito volador cercano del sexo opuesto, alterando así sus respectivas frecuencias de batido de alas hasta sincronizarlas entre sí. Sin embargo, si ambos mosquitos son del mismo sexo, evitan la sincronización. Por lo tanto, los mosquitos podrían utilizar este método como comunicación auditiva para el mecanismo de reconocimiento del sexo. Seguimos con las moscas de arena. Ellas pertenecen al orden Diptera, familia Cicodidae y la subfamilia Phellotomidae. Son el principal vector de la leishmaniasis visceral en América y constituyen un complejo de especies crípticas. Veamos un poco más acerca de ellas. En este grupo, los cantos distintivos producidos por los machos de diferentes poblaciones permiten reconocer distintas especies. Estos cantos son producidos principalmente por la vibración de sus alas. Se sabe que los machos producen dos cantos diferentes durante la cópula y se han denominado canto primario y canto secundario. El canto primario se produce durante cada apareamiento y muestra diferencias entre las poblaciones brasileñas, mientras que el canto secundario no siempre se produce y parece ser algo similar en todas las poblaciones. Los tres tipos de canto que hay se han encontrado en el canto primario y ya fueron descritos anteriormente. Hay que mencionar que cada patrón cuando existe pertenece a una especie críptica diferente. Veamos un ejemplo. En Drosophila se ha demostrado que en la reproducción del canto copulatorio esta especie puede prolongar en gran medida la duración en la copulación, lo que puede causar un mayor éxito reproductivo si se conduce a niveles más altos de inseminación. Los renovideos son una familia de hemípteros donde se incluyen los triatominos. Estos son vectores de tripanosomas que son protistas unicelulares que causan la enfermedad de Chagas. Algunas especies de este grupo son capaces de producir sonidos por estridulación. Por ejemplo, estrudulan frotando la punta del probóscide en el órgano estridulador. Las hembras de la especie Triatoma infestans pueden estridular para rechazar la cópula después de que el macho la monta, ya que hace que deje de moverse y se vaya. Muestra diferentes estridulaciones que desaniman a los machos teniendo una tasa de repetición y una frecuencia dentro de los 70 y 80 Hz. Se ha sugerido que esta estridulación se utiliza como mecanismo de defensa contra los depredadores. Aunque estos insectos pueden percibir el sonido, no está claro si el sonido en sí tiene un papel real en la comunicación intraespecífica, ya que no se ha observado respuestas conductuales en los experimentos de reproducción. Ahora, la mosca tsetse pertenece, al igual que las anteriores, al orden Diptera y a la familia Glossidae. Esta mosca es el vector de los trypanosomas, que son el agente causante de la enfermedad del sueño en los humanos y el anágana en el ganado de África. El nombre tsetse es de hecho una palabra onomatopéyica que significa el zumbido característico que hacen las moscas. En este grupo se producen muchos sonidos diferentes en diversos contextos, que se han descrito como cantos, zumbidos, chirridos o ping. Durante la producción del sonido, las moscas hacen vibrar sus alas, pero el sonido es producido realmente por los eséritos axilares de la unión de las alas.
Estos cantos están asociados a varios comportamientos como el apareamiento y la alimentación con sangre. Se sabe que uno de los muchos sonidos producidos por las moscas tsetse está asociado a la alimentación y puede producirse antes y después de la ingestión de sangre. Tanto el zumbido previo como posterior a la alimentación tiene una mayor frecuencia en las hembras apareadas. Es importante mencionar que el zumbido es recibido por el flagelo antenal e induce a la mosca no alimentada a proveerse y desenfundar su probóscide. Pero también se ha descubierto que la membrana del protórax podría ser un órgano auditivo timpánico. Otro punto importante es que la contracción muscular implicada en la generación del sonido también produce calor, lo que aumenta la temperatura torácica. Y por último, los machos de la mosca tsetse también cantan a las hembras durante el cortejo. Veamos un ejemplo. En algunas especies, como Glossina fuscipes, los machos comienzan a cantar antes de la monta y continúan haciéndolo después de que se inicie la cópula, y a intervalos regulados hasta que se comienza la fase eyaculatoria. Hola de nuevo. Por último, vamos a mencionar para qué sirve reconocer las señales acústicas. Proporciona rasgos específicos de las especies para los estudios taxonómicos, porque las diferencias en el canto interespecífico están a menudo implicadas en el aislamiento reproductivo previo al apareamiento, una de las principales causas de la restricción del flujo genético entre especies estrechamente relacionadas. Además, el conocimiento de la comunicación acústica puede contribuir al control de vectores como trampas sonoras para vigilar o controlar a los machos de las especies de mosquitos que son vectores de enfermedades. Por último, los cantos también pueden ser valiosos fenotipos para estudiar las interacciones huésped-parásito, ya que es bien sabido que los parásitos pueden afectar al comportamiento del huésped. Más información en Acoustic Communication in Insect Disease Vector, Mellon et al. 2013.